vía pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos comenzando una nueva semana en este abril que, lo hemos dicho, es decisivo en materia presidencial, sobre todo para los partidos que van a ser primarias. Hoy, de hecho, hubo novedades porque el presidente de la República, Gabriel Boric, aceptó finalmente la renuncia de la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien fue proclamada como candidata presidencial del Partido Comunista durante la jornada del día sábado. La dimisión se comunicó luego de una reunión de Jara que esta mañana sostuvo con el presidente Boric al interior del Palacio de la Moneda. Tras la renuncia de Jara, se designó en calidad de subrogante a Giorgio Bocardo, quien se desempeñaba como subsecretario del Trabajo. Este martes a las 8 de la mañana en el Salón Montbara se va a realizar el ajuste de gabinete. Así, de los 25 ministros que acompañan al presidente Gabriel Boric, son solo 7 los que permanecen en sus cargos desde que comenzó este periodo presidencial en marzo del año 2022. Bueno, ha sido una jornada política hoy día en el Palacio de la Moneda. Mañana también muy temprano va a ser el cambio de gabinete y queremos profundizar lo que ha sido estas últimas horas en materia política. Y para eso nos acompaña aquí en el estudio Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista. Bienvenido, Camilo, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la semana pasada terminó más o menos para los socialistas. ¿Cómo partió esta semana? ¿Partieron mejor? Mire, yo creo que el diálogo con el presidente Boric fue un buen diálogo. Y tuvimos una extensa conversación con la senadora Allende, la mesa directiva, y también creo que fue útil tener esa larga conversación para pasar revista a este largo episodio. Pero yo creo que con el presidente clarificamos bien nuestra posición, que respeta el fallo, nunca nosotros nos hemos metido con el fallo, sino que ponemos el acento en nuestra pesadumbre por los autogoles, por los errores administrativos de un conjunto de funcionarios de gobierno que tuvieron en sus manos los antecedentes que finalmente llegaron al escritorio del presidente para su firma. Hoy en la tarde nuestra preocupación se vio confirmada, porque la jefa jurídica de Francisca Moya, en la comparecencia ante el Congreso, dijo que ella se dio cuenta que había un problema y no dijo nada. Y no dijo. Ya. O sea, eso viene a confirmar lo que nosotros le manifestamos al presidente, ¿no? Nuestra profunda desazón. Porque cómo no, en realidad nos resulta inexplicable que el trámite pasó por tantas manos. 17. Y se supone que abogados y constitucionalistas con la más alta expertise no fueron capaces de encontrar la falla o de advertirla, como en el caso de la jefa jurídica de la CESPRES, que dice que lo advirtió pero que no lo dijo. Entonces ahí viene nuestra conclusión. Nuestra conclusión es que hay personas que tienen responsabilidades muy delicadas, pero que no comprenden su responsabilidad. Porque una jefa jurídica que no advierte, que está entregando para la firma del presidente un documento en que hay inhabilidades de los que suscriben o de los que forman parte del contrato, es un hecho extremadamente grave. ¿Ella debe renunciar también, debe salir? O sea, no, yo creo que tendría que ser despedida. Yo de verdad estoy convencido, nosotros lo estamos todos, de que no puede haber una persona que no cumpla con su responsabilidad. Ella lo dijo hoy en la comisión investigadora de la Cámara. Ella advirtió y no lo dijo. Camilo, o sea, faltó usted lo elemental del cumplimiento de sus deberes. Oiga, ¿y para usted hay también responsabilidad del presidente Gabriel Boric en todo esto? El que si al presidente nadie le dijo. Pero él también estudió Derecho. Sí. Bueno, pero nosotros no estamos colocando en tela de juicio al presidente porque su responsabilidad es mayor, es la jefatura del Estado. No, es imposible. Yo fui presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos. Las indicaciones que firma el presidente cuando se tramita la ley de presupuestos son miles. Aunque sea economista o abogado, no las puede revisar, ¿no? Nosotros en el Senado, cuando discutimos la ley mixta de presupuesto, tenemos
la asesoría de varias decenas de abogados que se dedican exclusivamente a eso todo el año, cuando no están revisando los números de la ley de presupuesto, están tramitando proyectos de ley que están directamente vinculados con el gasto público, en fin. O sea, personas que están altamente entrenadas para cumplir con esa responsabilidad. Es imposible que una persona, el presidente, vaya a revisar todas esas indicaciones. Camilo, y de aquí para adelante, ¿cómo sigue la relación entre el Partido Socialista, que es uno de los partidos pivotales del gobierno además, y el presidente Gabriel Boric? Hoy día se miraron a los ojos, se pidieron no sé si disculpas, si hubo algún perdón, no desconozco el detalle, pero ¿están limadas las asperezas o esto puede marcar el 2025? Mire, el ánimo es positivo, pero quedó un punto pendiente. A mí no me gusta la opacidad, no me gusta la opacidad. Voy a decir que es lo que quedó pendiente. El presidente defiende su equipo de trabajo, lo que es natural. ¿Falta más autocrítica del presidente Boric? No, en el equipo de trabajo está esta señora Moya. De nuestro punto de vista, no puede continuar. Pero claro, el presidente nos reafirmó la confianza que él tiene en su equipo de trabajo. Ese es un punto pendiente. Ya. ¿Y cómo lo van a mirar desde ahora en adelante? ¿Van a esperar que, no sé, de aquí al fin de semana pida algún tipo de renuncia para nosotros no tenemos la atribución ni lo vamos a poner entre la espada y la pared, no le vamos a dar un ultimátum. Pero nuestra opinión es bien clara. Esas personas no pueden continuar en su función. Camilo, y la opinión suya, que usted es de la directiva del Partido Socialista, secretario general, es la que comparten todos los socialistas de que hay que seguir en el gobierno del presidente Gabriel Boric, siendo un partido activo, que tiene muchos ministros, que es importante para el rumbo? ¿O algunos se quieren ir? Mire, yo creo que de los miembros, 110 miembros se eligieron en las elecciones de hace 20 días. Este comité central se constituye el día sábado próximo. Yo creo que de 110, por lo menos más de 100, comparten la idea de continuar apoyando al gobierno y estar dentro del gobierno. El Partido Socialista no es un partido de unanimidad. No existe eso en el Partido Socialista, ¿no? Y por lo tanto, tienen que haber opiniones respetables y legítimas de compañeros nuestros que piensen que para nosotros ya se agotó nuestra participación. Puede que existan esas opiniones, no lo podría desmentir, pero el grueso del partido, su estructura vertebral, los dirigentes de las regiones, de las provincias, de las comunas, están por colaborar con el presidente, porque nosotros entendemos que esto tiene un doble sentido. No es solo tener ministros en el gabinete. En el régimen presidencial, el presidente es también el jefe del Estado. La estabilidad del presidente es también la condición para la gobernabilidad democrática. Y por lo tanto nosotros no solo sentimos que tenemos una responsabilidad con el presidente, tenemos una responsabilidad con el régimen democrático, con la estabilidad de la nación chilena, que necesita que el Estado sea un Estado gobernable. Entonces, no vamos a renunciar a esa responsabilidad. ¿Y sigue la molestia y el enojo con el Frente Amplio como partido? Ustedes expresan su molestia de que mientras ustedes estaban con la caída de la senadora Isabel Allende, ellos estaban celebrando la proclamación de Gonzalo Winter. ¿Esa aspereza también se limó o ahí todavía sigue habiendo un punto pendiente? No se ha limado porque no hemos conversado. No hemos llegado a una conversación de fondo con ellos. Pero se lo dijimos al presidente, que él es parte del Frente Amplio y es su líder, ¿no? Que fue muy desafortunado, porque aunque las horas hayan sido pocas, no sé, a las 6, 7 de la tarde se filtró la noticia, no está el texto, pero ya todo lo da por hecho que el texto inhabilita a la senadora Allende, y poco rato después, 3 horas después, se produce la fiesta de celebración del Frente Amplio por su candidato. Nosotros pensamos que hay hechos políticos que ameritan suspender una fiesta y que ese jolgorio para nosotros fue una ofensa. Eso es lo que pensamos. Pero también hay que hablar, hay que conversar, hay que dialogar. Somos partidos que no nos conocemos mucho, ¿no? Estamos colaborando hace 2, 3 años en la tarea de gobierno. Los partidos se entienden más después de largo tiempo. Entonces, tenemos un diálogo democrático que no es suficiente.
Camilo, bueno, hoy día usted tuvo un largo día, estuvo en el Palacio de la Moneda y luego estuvo en la, a esta altura, emblemática casa, que hay en Guardia Vieja 392, estuvo con la Sí. senadora Isabel Allende. ¿Cómo está ella? ¿Cómo ha vivido estas horas ella en lo personal? Naturalmente que es un duro golpe, pero yo observo que tiene fuerte resiliencia la senadora Allende, ¿no? Y bueno, tiene la voluntad de salir adelante. No veo yo una persona que esté doblegada por la adversidad. Tiene la capacidad de aceptar una situación desfavorable y de resistir horas amargas. ¿Y usted, que es parte de la directiva, van a escuchar la opinión de Isabel Allende respecto a quién va a tomar su cupo, lo que queda aquí hasta el 11 de marzo del 2026? Mire, ¿La va a reemplazar en el Senado en el fondo? Yo pienso que esa conversación se abre cuando ella ya no esté en el Senado. No creo que sea bonito, entre comillas, hacer esa conversación ahora. ¿Pero ella va a ser incumbente en la decisión? Bueno, ella, por su sola condición de expresidenta del partido, ya no va a ser senadora, pero conserva su condición de expresidenta, participa en los debates de la Comisión Política, así que no va a estar excluida. Se mancilla con esto el apellido Allende, ¿no? Porque salió finalmente Maya Fernández Allende, que tuvo que renunciar al Ministerio de Defensa, ahora fue destituida la senadora Isabel Allende. No queda ninguna Allende en la primera línea de la política, que habían sido protagonistas en los últimos 30 años, además. En los últimos 60 años. Desde Salvador Allende en adelante, no, pero... Claro. Mire, yo creo que quien tiene el fundador, digamos, ¿no?, del allendismo, naturalmente, que es Salvador Allende. Él forjó el allendismo junto con forjarse él mismo, porque fue haciendo camino al andar, ¿no? Desde ministro de Salud, de Pedro Aguirre Cerda, a diputado, a senador, a secretario general del Partido Socialista, a candidato presidencial que sacó muy pocos votos la primera vez, sacó unos pocos más la segunda, en la tercera se estancó, pero a la cuarta logró llegar a la primera magistratura. En todo ese largo camino se fue modelando lo que el país hoy día podría conocer como el allendismo, ¿no?, que es más amplio que el socialismo, que el Partido Socialista. Bueno, esa figura es universal, no está, yo creo, sometida a la contingencia. Ya. Oye, que viene hacia adelante, pensando en las decisiones que tiene que tomar el Partido Socialista. Hemos hablado de Isabel Allende, también ustedes están mirando, viendo qué pasa si es que van a presentarse o no a primarias. Habría que inscribir el candidato de aquí a fines del mes de abril. ¿Esto que pasó con la senadora Allende les da más fuerza al partido para tener su propio candidato o candidata presidencial o no? Mire, no todos reaccionamos de la misma manera. Yo soy de la opinión que el partido debiese tener una candidatura presidencial. Aunque sea testimonial. A las primarias, mire, la palabra testimonial nunca yo la uso. Por ejemplo, Allende se pudo haber llamado testimonial la primera vez que fue candidato a presidente, sacó el 4% o el 6%, si la memoria no me engaña. Pero aquí se podrían exponer a que les gane el Partido Comunista, que les gane el Frente Amplio, que les gane incluso la candidata del PPD. Claro, y también nos podríamos resignar a la completa intrascendencia, si es que no tenemos una candidatura. ¿Y por qué no mejor apoyar a Carolina Toá, que también viene del tronco socialista? Mire, nosotros tenemos una fuerza territorial en el país, tenemos un rol en la situación nacional que son insustituibles, ¿no? Yo creo que esta coyuntura así lo demuestra. Muchos se han preguntado en estas horas qué pasaría con el gobierno si no estuviera el Partido Socialista en el gobierno. Y otras serían las circunstancias. Nosotros tenemos no tanto por nuestro volumen, sino por el rol que jugamos en la situación política, tenemos una significación alta. No la voy a exagerar, pero que influye en los acontecimientos chilenos. Y para que los partidos conserven ese rol, para que puedan influir, tienen que competir democráticamente. Para eso son las elecciones, para que los partidos sean capaces de llegar a la sociedad, llegar hasta el último rincón, ¿no?, dialogar, recoger las opiniones, alimentarse del debate, ¿no? Los partidos que no compiten democráticamente simplemente se anquilosan y desaparecen. Ya. Entonces,
Desde ese punto de vista hay candidato entonces, o candidata. Yo soy de las personas que piensan que una candidatura a nosotros no hace bien. Ya. ¿Y va a ser Paulina Bodanovich la senadora? Bueno, eso lo va a resolver el Comité Central. ¿Pero qué le dice si usted comparte con ella en la directiva? Este fin de semana el Comité Central es el que va a resolverse. Lo que yo estoy diciendo es así o no es así. Pero claro, si nosotros competimos, la senadora Bodanovich es la persona. Ya, no hay más. No, porque el respaldo que ella sacó no tiene ningún competidor cercano. Ya. ¿Y cómo observa lo que está pasando al ladito? Probablemente contendor de la candidatura del Partido Socialista, hoy día salió del gabinete del presidente Gabriel Boric, la ministra Janet Jara, asume las banderas del Partido Comunista como candidata presidencial. ¿Es una buena candidata? ¿Tiene usted una buena opinión de ella? Mire, fue una buena ministra y hoy día en su estilo demostró que es una buena candidata. Fue capaz de salir bien de los ataques que se le hicieron porque no se había renunciado ayer. Se armaron un caso político por menos de 24 horas, francamente una cosa ridícula, pero bueno, así se hizo. A veces nos consumimos en hechos intrascendentes que llenan los medios. Ella supo dar buena respuesta, fue empática, pero también aguda. Es una buena candidata. O sea, si gana no tendrían problema en apoyarla. Sí. En democracia, el que gana tiene que ser respetado. ¿Lo mismo con Gonzalo Pinter, si es que llegara a ganar la primaria? Si en el caso que llegara a ganar, nosotros vamos a respetar el resultado, naturalmente. Ya. No lo he visto, sí, en acción. No podría repetir lo mismo que he dicho de la ministra o exministra Jara respecto del diputado Pinter. Ya. Pero para eso son las elecciones, para que surjan las figuras políticas, para que se construyan los liderazgos, para que los problemas no se resuelvan sin que la gente, de manera opaca, sin que la gente sepa quién es ese líder, quién es esa persona, qué dijo, qué hizo, qué piensa. Las elecciones son la fiesta democrática por excelencia. Camilo, y el que gane la elección primaria, no sabemos cuántos van a ser los candidatos, todavía está por verse, pero el que gane allí sale fortalecido como para enfrentar a la derecha política, porque hoy día uno mira las encuestas, la que usted quiera, gana Evelyn Matei mirando para atrás en todos los escenarios, prácticamente. ¿Se puede dar vuelta a este partido político de aquí a noviembre cuando sean las elecciones? Mire, Lavín estuvo mirando para atrás 20 años y no llegó a ninguna parte. Eso no me dice nada a mí lo que usted dice. O sea, el tiempo... No, la competencia democrática es la determinante, porque, mire, yo apoyé al Agua el año 2017 en el Comité Central del partido. Perdimos nosotros como sector, ¿no? Solamente nosotros lo apoyamos. Y fuimos derrotados categóricamente en el Pleno del Comité Central. Porque se decía de que el gran conocimiento mediático que tenía Guillier era la fórmula mágica, que eso resolvía todo. Y no soportó la campaña. Cosas tan aparentemente intrascendentes como los debates, no los soportó. No fue capaz de exponer antecedentes, argumentos, cifras, datos. O sea, una campaña es una exigencia a las personas muy, muy elevada. Es una exigencia de tener nervios, de soportar la presión, de tener tranquilidad, de tener horas de estudio, retórica, de ser capaz de memorizar, de concentrarse. Es una proeza humana, una campaña que dura casi un año. Y claro, tuvimos un candidato que no soportó la campaña y Piñera lo derrotó holgadamente. Entonces, nosotros necesitamos hacer el ejercicio. Para mí me parece muy importante. A nosotros nos faltan líderes y lideresas. Esto es un hecho de alta significación para la construcción de nuestra propuesta, de nuestros ideales. No podemos estar encerrados en la oficina, detrás de los escritorios. Esto a mí me parece que es altamente saludable. ¿Y esta unión del oficialismo para la presidencial se va a repetir también cuando busquen las candidaturas a diputado y senador? ¿O ahí usted es partidario de las dos listas? Que el Frente Amplio vaya por su lado y ustedes con otros aliados por otro lado. Mire, eso tenemos el acuerdo entre todos de resolver sobre la base del entendimiento esa decisión. Ya. Porque somos muchos partidos, entonces algunos piensan de que no cabemos todos en una sola lista y que... El arcoíris ya no es tan amplio como era el 89, dice.
No, pero el 89, fíjese, fuimos capaces de hacer una sola lista y tener un acuerdo instrumental con el Partido Comunista, que no resultó en todo caso, ¿no? El 89, porque ellos quedaron excluidos. Pero lo vamos a resolver. Ya. Lo vamos a resolver sin una confrontación estéril. Oiga, esta mañana estuve revisando el CERVEL, 301 candidatos. La última cifra que tenemos, esto es como un cómputo prácticamente como si fuera la Teletón. 301 candidatos, ayer habían 289. De hecho, es muy fácil inscribirse. ¿Qué le dice todo esto? Usted que ha estado en política como protagonista tanto tiempo y está atento a la democracia. A mí me dice que hay ausencia de liderazgos nacionales, por eso que la gente se siente autorizada. Muchas personas que seguramente, porque esa cantidad es muy elevada, de esos 300 y tantos... 301. Claro, no van a llegar a juntar las firmas ni siquiera 20. Pero el hecho de que haya tanta gente que tiene esa idea de participar es porque ven que no existen los liderazgos que les satisfagan. No tenemos hoy, se nos ha ido disminuyendo la cantidad de figuras, de personas, de referentes. Entonces, es un síntoma preocupante para la democracia chilena, que lo tenemos que resolver participando más y no participando menos. Pero eso deberían cambiar quizás los requisitos para ser presidente de la República, pensando que hoy día el voto otra vez es obligatorio en el país. ¿Que el requisito de la edad, dice usted? No creo que... De la cantidad de firmas, porque 35.000 se ve mucho, pero parece que no es tanto. Si hay tantas personas que se atreven a hacer eso. Claro, pero mire, yo no me escandalizo porque la gente quiera participar. No creo que en la papeleta vayan a haber más de 10 candidatos presidenciales. Igual es harto 10, si es que llegaran a haber 10. Han habido 8. Sí, no es tanto. Oiga, Camilo, bueno, hoy día tuvimos un día decisivo en el Congreso. La semana antepasada se eligió al presidente de la Cámara Alta, usted también fue presidente del Senado. Hoy día se eligió al presidente de la Cámara de Diputados. Ambas cámaras quedaron para la derecha, para Renovación Nacional. ¿Eso puede de alguna manera hacer girar el tono del debate, los énfasis que hay que colocarle a los proyectos que vaya enviando el presidente Boric? Mire, yo veo que las personas son las que al final hacen las cosas. Y los parlamentarios que tomaron estas responsabilidades no son el tipo de personas ideologizadas. No los veo yo de ese tipo de personas. Ni el diputado Castro ni el senador Osandón, usted habla de los dos. Al diputado Castro lo ubico menos. Ya. Lo ubico menos, ¿no? El senador Osandón hizo acuerdo con nosotros, ¿no? Él aportó 4 votos y nosotros le aportamos 20 y tantos. Sí, 24. 24, ¿no es? Yo no creo que ellos vayan a ser parte de una paranoia en contra del gobierno, no creo. Ya. No veo que se vayan a sumar a un esquema de confrontación estéril. Yo pienso que tenemos que desarrollar buenas relaciones, fueron elegidos, esas son las reglas del juego. Hay que respetarlos en su rol institucional, que es muy importante para Chile. Camilo, en las próximas horas tenemos ajuste ministerial. Salón Mombaras, tempranito, jornada día martes, sale solamente Janet Jara. ¿Debería haberse aprovechado para hacer quizás más modificaciones pensando en el último año del gobierno? Me quiere poner en apuro usted, ¿no? No. Usted que estuvo en La Moneda y como me imagino vio cómo estaba el termómetro interno. Sí. Sí, pero sí, yo creo que podría ser más amplio el ajuste. A mí se me ocurre, pero no le puedo decir. Se me ocurren varias carteras en que podrían encontrarse mejores desempeños. ¿Como cuál? Pero ¿En cuál habría que cambiar los énfasis? No voy a decir ninguna porque yo soy respetuoso, soy republicano, el presidente es el que responde por su gobierno. Ya, vamos a ver qué... Yo creo que los cambios no se hubieran reducido a una sola persona y hubiera sido mejor, pero así son las reglas del juego, el presidente sabrá dónde le aprieta el zapato. Bueno, Camilo Escalona, muchas gracias por estar esta noche en Vía Pública. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muy bien. Bueno, y también en política, en una votación inédita, recurriendo a una tómbola, primera vez que se hace en democracia, además, debido al empate entre los candidatos, José Miguel Castro de Renovación Nacional se transformó en el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, un sorteo que no estuvo alejado de las polémicas. Vamos con Giselle Vergara, que hasta ahora nos cuenta más los entretelones de esta elección. ¿Qué tal, Giselle?
Sí, con un sorteo en la tómbola, en la testera de la Cámara de Diputados, finalmente José Miguel Castro, diputado de Renovación Nacional, se queda con la testera de la mesa de la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados, con polémica, por supuesto, a propósito de cómo se llega a que finalmente se realice esta tómbola, este sorteo para definir quién es el nuevo presidente de la corporación. ¿Esto por qué? Porque estaban los candidatos José Miguel Castro, también la diputada Camila Rojas del Frente Amplio por el oficialismo, una votación que en primera instancia necesitaba 77 votos o la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Esto no se da. Camila Rojas con 75 votos, José Miguel Castro con 74 votos, se tiene que ir a una segunda votación. En esa segunda votación ellos finalmente empatan. Un desempate que se hace con esta tómbola, con este sorteo inédito. Nos decían en que desde el regreso a la democracia no se había conocido ninguna situación en que se definiera de esta manera. Pasemos a revisar declaraciones de José Miguel Castro una vez electo presidente de la mesa de la Cámara de Diputados. En lo personal creo que la suerte no debería determinar la elección, pero en este momento nosotros tenemos un reglamento que si las fuerzas de oposición están dispuestas y quieren cambiarlo, yo voy a hacer un río para que eso corra lo más rápidamente posible, pero lo vamos a hablar con la oposición, sin duda. Esta mesa también va a estar abierta a todos cuanto quieran opinar. Sí, con polémica porque habían parlamentarios que no llegan a votar, como por ejemplo el caso de Catalina Pérez, que ya desaforada todavía podía venir durante esta jornada a votar a la Cámara de Diputados, y el voto también del diputado independiente del Partido por la Democracia, Jaime Araya, que en una primera instancia vota y en la segunda instancia él no vota, estaba con pareo, y eso es parte del argumento que presenta a la hora de no presentarse a esta segunda votación, que finalmente se produce este empate. Es parte de lo que ha ocurrido, la polémica también instalada por parte del oficialismo, quienes acusan que podría ser un retroceso y podría complicar la discusión de proyectos, que Chile Vamos se quede con la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputados, con lo que tiene que ver también con la renuncia que se debe producir el 15 de abril de la vicepresidencia y la segunda vicepresidencia de la mesa, y las votaciones que van a tener que venir para poder complementar esta mesa de la Cámara de Diputados, que al menos en la presidencia va a estar vigente hasta el próximo 10 de marzo del 2026. Gracias, Giselle, por este reporte. Que estés muy bien, buenas noches. Y vamos a conversar sobre crimen organizado, delincuencia, la violencia, además que se ha tomado gran parte del país en los últimos años. Vamos a hablar sobre este libro que se llama Nuestro pedacito de cielo. Estamos aquí en el estudio junto al autor, escritor además de varios libros, Carlos Vaso, que está aquí en vía pública. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Encantado. ¿Cómo estás tú? Bueno, haces una gran descripción, casi 300 páginas de lo que ha pasado en Chile, cómo lo han enfrentado desde el Estado, las policías. Tiene mucho contexto el libro, muy interesante para nutrirse de cómo ha sido esta trayectoria de Chile. Tú hablas en varias páginas de que esto es un cáncer, de que tiene metástasis. Así es. ¿Cómo vamos con ese cáncer? ¿Se puede curar o está enquistado en la sociedad chilena? Vamos en una fase bastante avanzada. No estamos todavía en una fase terminal, pero efectivamente estamos en una fase avanzada, y pienso que hay gente que quizás tenga contestaciones un poco más exactas que yo en ese aspecto, pero pienso que las opciones que tenemos como país básicamente dependen de que esto se tome como un tema de Estado y no como un tema de campaña. Si esto efectivamente tuviésemos una definición de Estado, así como tenemos definiciones de Estado en aquello que tiene que ver con soberanía del país, con todo ese tipo de temas, ¿no? No tengo ninguna duda que seríamos capaces, pero en la medida que esto siga siendo, como te digo, un tema de campaña, un tema contingente, un tema donde se ofrecen soluciones demagógicas, ¿no? Yo veo bien pocas opciones. Tú le dedicas muchas páginas al Tren de Aragua en el desarrollo del libro. ¿Por qué ellos eligieron a Chile? ¿Por qué les gustó meterse a este país y tener esta frase, nuestro pedacito de cielo? Son muchos motivos, ¿no? Pero hay un motivo básico, y ese motivo tiene que ver con un tema económico, ¿verdad? Es un país que, independientemente de todo lo que pensemos, tiene todavía índices macroeconómicos que son importantes, y sobre todo hay que entender que ese grupo en específico funciona sobre la base de la moneda estadounidense, ¿verdad? Ellos hacen todas sus transacciones en dólares,
Y desde ese punto de vista, entonces, ellos buscaban países que que tuviesen economías donde el dólar estuviese estable. Por eso llegan a Colombia, por eso llegan a Perú. Bueno, además también, evidentemente, hay un tema de distancia, un tema de cercanía. Y por eso no se van a Argentina. Yo no tengo ninguna duda que el día que el precio del dólar se estabilice en Argentina, van a llegar allá. Eso es un punto, pero también hay que entender que ese grupo en específico tiene como su eje básico de negocios la trata de personas, la trata de migrantes, el tráfico de migrantes. La prostitución también, que tú le dedicas varias páginas. Y ellos lo que hacen es que ellos se convierten en el principal sistema de tráfico de personas desde Venezuela hasta Santiago, básicamente. Es un servicio, como un tour, tú lo describes de esa manera. O sea, bueno, de hecho, así se llama. Tour Casablanca. Tours Casablanca, así se llama la división de ellos que está dedicada, ¿no es cierto?, a este tema. Entonces, cuando se produce esta diáspora venezolana gigantesca, ¿no es cierto?, ellos siguen a esta diáspora, la siguen no solamente ofreciendo este servicio, sino también extorsionando a estas personas, amenazando a estas personas cuando ya han llegado a su destino, y en el caso de muchas mujeres, muchas de ellas niñas de 15, 16, 17 años, ¿no es cierto?, esclavizándolas y convirtiéndolas básicamente en prostitutas al servicio de ellos. Y tú, Carlos, en el libro describes también que el Tren de Aragua llegó a Chile por el tema económico, pero encontró también un Estado como que de alguna manera no fue tan duro con ellos en un principio, y que quizás esas grietas de alguna manera hicieron que esto se institucionalice y que hoy día el Tren de Aragua se haya desparramado como se desparramó. Así es. ¿Qué Estado encontraron? Así es, como te decía antes, había distintos factores, y uno también, un factor que fue visto con mucho entusiasmo por ellos. Hay una escucha telefónica que está mencionada ahí en el inicio del texto, donde se cuenta lo que pensaban ellos del país, ¿no? ¿Y qué pensaban ellos? Que este es un Estado que tenía muchas garantías desde el punto de vista judicial, y efectivamente es así. Y que tenía además ventajas que otros países no tienen. Acá estábamos todos muy contentos hace unos buenos años ya, cuando se creó una plataforma que te permite que tú crees una sociedad por acciones en un día. Y efectivamente para muchísima gente ha sido fantástico. Pero ellos ven ese gap, ¿no es cierto?, ese espacio vacío que queda ahí, y han aprovechado, por ejemplo, esa plataforma, no solamente el Tren de Aragua, distintas agrupaciones de este tipo, para crear sociedades o empresas de fachada cuyo único objetivo en definitiva es el lavado de activos. Tú dices allí que cuando una de las facilidades que da el sistema garantista, que viene de los fines del gobierno de Eduardo Frei y Ruiz Tagle, es que muchos los detienen y piden páseme por artículo 22, como una suerte de delación compensada. ¿Eso Chile tendría que modificarlo ya? ¿De acuerdo a lo que tú describes allí? Yo tengo una posición muy personal, ¿no? Pero yo pienso que, por ejemplo, todo el sistema que tenemos de justicia vigente fue diseñado en un momento muy distinto, y fue diseñado para un país que tenía una mentalidad distinta y que estaba sometido a amenazas distintas, ¿verdad? Y en ese país, tú mismo mencionas, ¿no?, esto empezó en el año 97, ¿sí? En ese país de 1997, el país de los tigres asiáticos y todo eso, estábamos pensando, o quienes hicieron este sistema, estaban pensando, ¿no es cierto?, en que este sistema permitiese que aquellos que habían cometido infracciones de ley, delitos de muy baja monta, tuviesen oportunidades, ¿no? Y se crean distintas salidas alternativas. Si tú ves las hojas de vida de muchos de los cabecillas de estos grupos, todos ellos han aprovechado estas instancias al máximo. Entonces, efectivamente, yo creo que estamos en un momento distinto, y aunque no ha pasado mucho tiempo, yo creo que es tiempo de pensar efectivamente o de buscar una especie de ayornamiento, si quieres tú, uno de ese sistema. Claro, lo que llama la atención, Carlos, es que muchas veces, de acuerdo a lo que tú escribes en el libro, con muchos casos con la que es hasta altura historia policial de Chile, muchas veces Carabineros, la PDI ha hecho el trabajo, detiene a alguna persona y después lo dejan libre, y nos enteramos que esa persona era prácticamente el cabecilla de una mega organización en América Latina. Bueno, se dan situaciones que son inéditas, ¿no? Y ahí ya también entramos en cuestiones que tienen que ver con decisiones íntimas. Fíjate que hay un caso que está mencionado ahí, que es del cabecilla de los Trinitarios, que es una organización gigantesca, ¿no?, que tenía tomado todo un campamento aquí en la zona poniente de Santiago. Y ese sujeto, la primera vez que cae detenido en un incidente muy extraño, donde hay disparos, hay un arma que él dice que no sabe cómo llegó ahí, qué sé yo. Le paga una fianza, él dice que es cuidador de una discoteca.
Dice que no tiene ingresos, y que pero paga una fianza, una caución, como se llama acá en el país, ¿no? De 3 millones de pesos. A nadie le llamó la atención eso. Una persona que dice que es casi un indigente que pague esa caución, que después va hasta el Tribunal Constitucional. Su abogado le paga a su abogado para que vaya y defienda su causa en el Tribunal Constitucional. Y finalmente, cuando se impone una sanción, que fueron 3 años y un día, la jueza que aplica esa sanción, no sé, todos los jueces, perdón, fue una sala colegiada, dicen con una casi ingenuidad, ¿no? que esta persona no hay ningún antecedente que permita entender que va a cometer delitos de nuevo. En circunstancias que él mismo dice, cuando es detenido, que él tenía antecedentes, había estado 6 años preso en su país por tráfico de estupefacientes. Entonces, no, acá en Chile no tenía antecedentes. Pero la verdad es que si uno amplifica un poquito la mirada, evidentemente él mismo había confesado eso. Te quería preguntar por lo que pasa precisamente por las mentes de esas personas. Tú en una parte del libro recurres a Hannah Arendt, hablas del concepto de la banalidad del mal, con muchos ejemplos del nazismo y de otros casos del mundo, y te preguntas algo que te lo quiero preguntar ahora. ¿Cómo fue que en Chile matar a otros a sangre fría comenzó a ser algo normal? ¿Y qué pasa en la cabeza de esas personas que matan, que cortan dedos, que cortan orejas, que no las conocíamos y las veíamos en Chile antes? Yo no tengo esa contestación, dado que me estás haciendo una pregunta que me encantaría saber. Me encantaría saber qué pasa en esas mentes también. Pero efectivamente yo no sé decirte qué sucede. Sí entiendo qué factores inciden en eso. Pero son gente que no tiene dolor, que no tienen empatía por el otro. Evidentemente que no hay empatía, ¿no? Y evidentemente que hay un montón de factores, como te digo, que inciden en eso. Por ejemplo, un interés desusado por el tema del consumo. Lo único que mueve, por ejemplo, y que une a un chico que está metido en una pandilla en La Pintana o en Maipú o en Concepción o donde sea, con un sujeto en el Tren de Aragua, ¿no es cierto? Es el deseo de tener zapatillas de determinada fábrica o collares de oro o cosas de ese tipo, ¿no? Estos chicos, y eso está estudiado y se ha comentado muchas veces, ¿no? Son muy jóvenes y tienen siempre ellos una expectativa de vida muy baja. Su expectativa de vida son 21, 22 años. Su mejor deseo es terminar con un disparo en medio de alguna situación que para ellos puede ser hasta heroica, pero evidentemente estamos hablando de la comisión de un delito y ojalá que les hagan en el caso de los delincuentes chilenos, ¿no? Que les hagan ¿cómo se llama? Una de estas animitas, una imitación. Pero no se llaman animitas. Un santuario. Un santuario, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, ¿no es cierto?, efectivamente la vida humana ya tiene un valor muy mínimo para ellos. Y efectivamente ahí es donde aparece esta reflexión que tiene que ver con Hannah Arendt, ¿no es cierto? Y justamente lo que ella dice cuando ella observa a Eichmann, ¿no? Y ella dice que efectivamente lo primordial de Eichmann es su falta de empatía, la incapacidad absoluta que tiene de ponerse en los zapatos de los demás. Yo creo que efectivamente ese es, como te digo, un factor gigantesco. ¿Y Chile, con las características que tiene como país y con la irrupción que ha tenido el crimen organizado, está cerca de tomar una trayectoria como la que ha tenido México, como la que ha tenido Ecuador, o todavía Chile de alguna manera puede torcer el destino? Estamos a bastante distancia todavía de eso, pero yo creo que, como te decía antes, si esto no se aborda como una política de Estado que tenga continuidad, que no se acabe cada 4 años, yo creo que efectivamente de aquí a unos 10, 15 años vamos a estar en esas condiciones, o quizás antes, no sé. ¿Y qué pasa en la mirada de los delincuentes con la policía? Tú recuerdas allí todos los últimos casos policiales, el asesinato de varios carabineros, de Palma, el asesinato además de los 3 carabineros en Cañete. Cuando ven un policía, porque tú haces como una descripción ahí en el libro, cuando ven un policía o cuando ven un detective, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Escaparse? ¿Matarlo? Pasan 2 cosas. Y esta es una pregunta que yo le he hecho a muchos detectives, a muchos carabineros también. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo le pregunté esto a gente de la PDI que hizo un operativo donde entran a una casa que está llena de armamento? Y estos sujetos del Tren de Aragua están con los armamentos a muy poca distancia de ellos cuando la PDI llega, pero no hacen ningún gesto, se entregan, ¿verdad? Y esa es la constante, fíjate. La constante es que habitualmente se entreguen. Hay casos, ¿no es cierto?, que justamente estos casos que han culminado en estos homicidios de carabineros, ¿no es cierto?, hace 2 años fue asesinado el suboficial Palma, ¿verdad? Poco después fue asesinado el teniente Sánchez, ¿verdad? Tenemos también el caso de esta carabinera que resultó con lesiones de gravedad cuando... De tirar la granada. La granada, ¿no es cierto?, ahí cerca en Pedro Montt. En esos casos son situaciones distintas donde aparentemente los sujetos intentan escapar o intentan, digamos, terminar aquello que estaban acometiendo.
la pregunta es por qué la mayoría de las veces no hacen nada. Y una contestación que me han dado algunas fuentes también tiene que ver justamente con que ellos son genéticamente gente que viene de los sistemas penitenciarios. Por lo tanto, la perspectiva de estar presos, evidentemente quizás no sea la mejor, pero la verdad es que tampoco es tan espantosa como podría ser para una persona común, digamos, ¿no? Es básicamente el sitio de donde ellos vienen. Por lo tanto, bueno, llegó la policía, nos llevan presos, ok. Carlos, tú en el libro hace varias descripciones o recuerdos de lo que ha sido también la historia de la violencia rural en la macrozona sur, en el Biobío, en la Araucanía. ¿Hay algún vínculo entre lo que pasa en Chile con delincuentes chilenos con el Tren de Aragua? ¿Hay una imitación o hay una conexión más directa? Yo no tengo antecedentes en ninguno de esos sentidos de ahora. ¿Ya? Sí, lo que hay un contexto macro. A ver, esta violencia desusada que estamos viendo acá en el país, esta violencia desusada que llevamos años viendo justamente en la zona de Biobío, Araucanía y más al sur, ¿ya? Y está en un contexto, como te digo, que es muy global. Te doy un ejemplo. Los Países Bajos. Los Países Bajos, ¿no es cierto?, hoy día están sometidos, y no hoy día, desde hace una buena cantidad de años ya, básicamente a consecuencia del tráfico, la producción y tráfico de éxtasis, también la llegada de cocaína desde distintos países de América Latina, está sometido a situaciones muy semejantes a las que estamos viendo acá, incluso un poquito más. En Ámsterdam ha habido atentados, bueno, han asesinado periodistas, eso todavía no ha pasado acá, han decapitado a muchas personas de grupos, ¿no es cierto?, que están en disputa. Ha habido atentados con bombas, muchos atentados con bombas. Han amenazado a la casa gobernante de Países Bajos. Entonces, hay como una especie de desvalorización de lo que es la vida, que no es un fenómeno netamente americano. Es un fenómeno que se está dando en distintos continentes y que tiene que ver con factores, como te digo, que la verdad es que deben ser los psicólogos, quizás deben explicarnos a qué obedecen. Y esto que está pasando, tú dices, no solamente en Chile, sino que en buena parte de América Latina, incluso también en Europa, va de la mano también con una creciente narcocultura, con una suerte de banda sonora, de objetos, del gorrito, de las zapatillas blancas, de lo que antes le llamábamos el blim blim. Exacto. ¿Eso se corrobora en lo que tú has visto con los Pulpo, el Tren de Aragua, los Gallegos y todos esos grupos? Sí, por supuesto, esa cultura está muy, muy presente. Es una cuestión que se ve en cada investigación que hay de este tema y que tiene que ver con esto mismo que yo te mencionaba antes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos de vida de muchos de estos jóvenes que terminan convertidos en militantes, miembros de estas bandas? Y sus objetivos de vida son básicamente bienes de consumo. Y estos bienes de consumo van asociados a determinada música, van asociados a determinados tipos de vestimentas, van asociados, ¿cierto?, a distintos tipos de diversión, al consumo de determinados tipos de estupefacientes, sobre todo químicos, ¿no? Ese es un tema que también tenemos que tener muy presente. Viene una cantidad de estupefacientes de origen químico muy dañinos que están entrando cada día con más intensidad. ¿Y el Tren de Aragua sigue siendo todavía el grupo más relevante en América Latina? Tú hablas en el libro que es una empresa multinacional que tiene muchas conexiones, pero también hemos visto golpes de la justicia que detienen a personas. Chile inicia extradiciones para que esas personas vengan a Chile frente a la justicia. Tú también como que deslizas una crítica de aquello. ¿Hoy día sigue siendo el Tren de Aragua el más relevante o hay otros que pueden aparecer? Estos siempre son situaciones cambiantes, dinámicas, ¿no? Mañana puede que aparezca una mega banda distinta, ¿no? Pero hoy día, efectivamente, en términos objetivos, por lo menos en estos países, estoy hablando desde Panamá hacia el sur, no hay una banda que tenga una potencia y una cantidad de integrantes como la que tiene el TDA. Piensa tú un dato. Sí. Hace años, cuando había bandas acá tipo, no sé, los Guatones, los Guarenes, ¿te acuerdas tú? Sí, claro. Bueno, ¿cuántos sujetos había en esa banda? Yo me acuerdo un juicio que hubo, no me acuerdo de qué banda fue, que había como 28 sujetos en el juicio y fue un mega juicio. Nunca había habido una cosa de ese volumen en este país. El Tren de Aragua, hace 2 meses ya llevaban 306 detenidos. ¿Y sigue activo? Aquí en Chile. Y sigue activo, ¿no es cierto? Y sigue funcionando. Porque como es un negocio, como es una empresa, cuando va a investigaciones, cuando va a Carabineros, toma detenidos a una facción, toma detenidos a 5, 6, 10 de sus
integrantes, bueno, esos integrantes en la medida que se puede, ¿cierto?, son reemplazados con sujetos que son enviados de distintos países. Y el que entra al Tren de Aragua no puede salir del Tren de Aragua. No conozco casos de gente que haya salido. Eso no sé si existirá, pero lo que sí te puedo decir objetivamente, pues de hecho sí tenemos muchos antecedentes, es que el Tren de Aragua evita, bueno, y no solamente ellos, los pulpos también y qué sé yo, el Tren de Aragua evita cualquier acto de disenso interno, cualquier acto de apropiación indebida, por ejemplo, de fondos, de droga, lo que sea, con una Glock .40. O sea, si efectivamente un miembro del Tren de Aragua comete uno de estos actos, termina ejecutado. La mayoría de los cuerpos que hemos visto, sobre todo en Santiago, en las inmediaciones de Santiago, ¿te acuerdas? En distintos caminos, ¿no? Mucho 68, que la gente botaba a la vera del camino y cosas así. Pero esas personas eran secuestrados que habían sido asesinados. Gente que aparece en maletas, como que uno se impresiona. Bueno, eso habitualmente, ¿no es cierto? Esas personas son miembros o exmiembros del grupo que son acusados de alguna cosa y son ejecutados, ¿no es cierto? Y son lanzados en condiciones inhumanas, en caminos o qué sé yo. Tú le das harto énfasis también yo pensé que como que estaba en desuso, por eso te lo pregunto, porque me sorprendió el dato, que el negocio de los autos sigue siendo pivotal dentro del desarrollo de las bandas. El tráfico de partes y piezas, el robarse un auto y sacarlo del país. Como que nos olvidamos en lo mediático del tráfico de autos, que en algún minuto fue como muy tema en la opinión pública y hoy día como que desapareció, pero el libro dice que sigue el negocio muy bullante. Sigue siendo un tema gigantesco y sigue habiendo una cantidad de víctimas de esto todos los días que es gigantesca, ¿no? Y hay también todo un mercado asociado tanto a la seguridad de los autos como también, como tú mencionas, ¿no es cierto?, al tráfico de piezas, el tráfico y sobre todo el tráfico de autos. Ahora, la tendencia que vemos en estos últimos años tiene que ver básicamente con que muchos autos sustraídos en ciudades como Santiago, Concepción, Valparaíso o Antofagasta, Iquique, son básicamente llevados a zonas fronterizas y son cambiados por pasta base o cocaína. Sí, no, es bien llamativo la descripción que tú haces allí. Y a propósito de fronteras, las fronteras hoy día, a pesar de todo lo que Chile las ha reforzado con los militares, con el estado de excepción, siguen siendo porosas de verdad y permiten que esto siga ocurriendo. Sí, todavía hay, sin duda se ha avanzado mucho. O sea, efectivamente, hoy día hay una cantidad de gente que no puede pasar que no existía antes. Eso es un hecho. Pero no tenemos todavía la cantidad suficiente de efectivos como para ejercer un control total de todos los pasos que hay. Carlos, el libro está a la venta, ya está en la librería, ¿no es cierto? Ya se lanzó. Así es. Ok. Bueno, mucho éxito. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros estos temas que son interesantes y son preocupantes también. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y nosotros vamos a la pausa aquí en Vía Pública. Ya regresamos enseguida con más. Once de la noche con 54 minutos, estamos de regreso en este Vía Pública, casi la 1 ya en Magallanes, ya se quedaron con el horario antiguo, no hubo cambio de hora como en gran parte del territorio nacional. Tenemos hasta ahora, por supuesto, muchas informaciones que compartir con ustedes. Veamos qué se publica, por ejemplo, en el portal 24horas.cl, cambio de fecha, qué pasará con la tercera convocatoria del subsidio eléctrico. Si bien la postulación al tercer llamado de subsidio de luz estaba programada para abril, las autoridades anunciaron un cambio en la fecha de inscripción. Está toda la información allí, un tema súper relevante, con los costos que han subido de la luz. Mañana se entrega el IPC también, vamos a ver qué incidencia tienen las alzas de la luz, que sí fueron incidentales para los IPC, sobre todo del comienzo de este año 2025. Santiago, lo hemos dicho, ya está transitando a sus días de otoño, ya están bajas las temperaturas, sobre todo en la mañana, y las máximas, ¿para qué decir? Con suerte están llegando por estos días a los 20, 21, 23 grados mañana, por ejemplo, con algo de nubes, pero ya hacia el fin de semana va a repuntar. Lluvia, por ahora no se ve en Santiago, pero nunca se sabe porque de todas maneras necesitamos que caiga algo de agua en la zona central del país. Usted escucha esta Vía Pública, a lo Shakira, estamos escuchando a la cantante colombiana que está todavía en el país, volvió a rugir de hecho en el Parque Estadio Nacional con un show que lo han descrito como electrizante, con muchas emociones, poniendo fin a su paso por nuestro país. Durante más de 2 horas interpretó más de 30 canciones, recorriendo, bueno, son todas buenas, pero clásicos, por ejemplo, Intuición, Inevitable, Ciega, Sordomudo, Pies Descalzo, un montón de éxitos. Todas las canciones que tiene Shakira son prácticamente canciones que son
incoreables. Transformó todos sus conciertos en un verdadero karaoke. La gira, usted lo sabe, se hizo esperar ya que debió ser reprogramada, pero sin duda dejó felices a todos los fanáticos que corearon junto a la colombiana su extenso cancionero. Fue de verdad una fiesta lo que pasó ahí en el Parque Estadio Nacional durante todos los días de concierto. Y nosotros estamos terminando este Vía Pública, pero terminémoslo arriba con buen ánimo, con un poco de Shakira para despedir este día lunes y por supuesto nos encontramos mañana a la misma hora aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien.